Buenas tardes. Continuamos con las charlas con conciencia y hoy vamos a hablar de los momentos que vivimos. Así es como lo he titulado. Voy a comenzar recapitulando un poco con otros contenidos que hemos ido también, pues bueno, hablando sobre ellos. Y comenzamos la primera charla hablando del sentido de la existencia, hablando de la esencia. Y de aquí voy a recapitular, voy a tomar el hecho de que cedemos una parte de nosotros para vivir esta experiencia. Cedemos una parte de lo que somos esenciales, que es necesario si queremos anidar en un cuerpo físico, ya que ese cuerpo físico trae un contenido histórico, trae una memoria no solo genética, sino también una memoria epigenética. Por lo tanto, vamos a asumir pesos históricos. Y esto lo que hace es que tenemos que ceder una parte de nosotros, crear un vacío para que toda esa memoria pueda estar, pueda existir en la vida física. Y esto lo llamamos también memoria epigenética, lo podemos llamar patrones, como lo queramos denominar, pero al final son los pesos, las cargas del alma, que lógicamente, o que bajo mi perspectiva, tienen un sentido. Y compartir esto también me parece interesante, ya que una de las certezas que también nombro a menudo es el hecho de que donde está la dificultad, donde tenemos estos pesos del alma, existe justo en la polaridad opuesta la virtud en tu esencia. Dicho de otra manera, lo que es virtud en tu esencia, según se traspasa la barrera del tiempo, la barrera temporal, se dobla. ¿Qué quiere decir? Que eso que tú retiras, que es una virtud, cuando desciende a la materia, se transforma en una dificultad. Por eso asumes aquello que vas a poder transformar, aquello que ya es en ti una virtud. Es decir, que todo tiene un sentido, nada es porque sí. Entonces, me parece interesante partir de esto, que no quiero decir con esto que sea la mejor forma de vivir la experiencia. Lo que quiero decir es que hasta ahora ha sido condición indispensable para la vida. Y lógicamente donde habitan esos pesos, donde habitan esas dificultades, es donde nosotros no somos. Es decir, donde no nos podemos reconocer. Por eso, de ahí que nuestra vida, nuestra existencia, es buscarnos a nosotros mismos. Hay una búsqueda, un deseo de saber quiénes somos, de vivir acorde a lo que somos realmente. Por lo tanto, si queremos evolucionar, si queremos ir hacia adelante, no nos queda más remedio que armonizar esos pesos, que armonizar esas cargas con las que partimos al menos en esta existencia, en esta vida. Tened en cuenta que todo nuestro sistema familiar, nosotros como individuos, estamos sumergidos en la historia y precisamente en los momentos que vivimos nos obligan a ser partícipes de cosas que ya participaron también en el pasado nuestros ancestros, porque de hecho eh, las guerras, los conflictos han formado parte de la historia siempre. Y ahora los estamos viviendo, esta generación, los que estamos aquí, de primera mano. Y siempre todo esto nos va a obligar a replantearnos algo y hacer algo. Esa es mi intención en esta charla, es qué nos obliga a hacer esta situación. También en qué nos podemos apoyar o nutrir o ayudar aún dentro de todos estos conflictos. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque nos va a ayudar, si queremos, a hacer una mirada introspectiva para revisar
¿Dónde están nuestras guerras internas? Esto también hoy vamos a hablar de ello. Me parece importante y me parece también una oportunidad que nos va a dar pistas sobre nosotros mismos. ¿Bien? Pero si hay algo que es lo que me ha movido a hablar de esto, de igual manera que cuando vivimos los otros acontecimientos previos, los últimos 2 años, yo sentí pues, una llamada, una voz interior, una fuerza, como lo queramos llamar, que de alguna forma me empujó de una forma muy directa a hacer planes, a proyectar, haz proyectos, haz cosas, tira hacia adelante. Venga, céntrate en un objetivo, si además es un objetivo que te gusta, que te motiva, que incluso puede ayudar a otros, aún mejor. Y me obligó a hacerlo. Pues ahora, en estos acontecimientos que vivimos, también ha habido otra voz interior, también ha habido otra llamada o, o una certeza que se ha ido instalando y que ya cuando se instala es cuando a mí me mueve a compartirla. Y es porque todo lo que rodea ahora sumerge en un estado muy de desolación, muy sombrío, eh, muy catártico también en algunas personas, pero que esa fuerza, que hay fuerzas de desolación, fuerzas de guerra, fuerzas de enfrentamientos, sombras muy potentes, de igual manera hay fuerzas positivas, fuerzas de vida, y hacia esas es hacia las que hay que ir necesariamente, porque esto nos va a obligar a tener que hacerlo. Pensad que que todo lo que acontece, que es tan territorial, es como una nada que va comiendo terreno, que va dejando desolación. Yo lo veo como una nada, como un vacío. Entonces, fundamental, si no queremos que ese vacío, esa nada, nos coma terreno personal o nos coma personalmente, que no nos haga caer en ese vacío. Entonces, es importante ir a aquello que te da sustento interno. ¿Qué te sustenta internamente? ¿Qué es aquello que es inmutable en ti? ¿Por qué digo esto? Porque es necesario ahora, igual que hay una fuerza que te puede mover a ir hacia adelante, en estos momentos la fuerza es ir hacia algo que está ahí arriba. Es decir, trascender esos velos densos para conectar con lo que siempre ha estado ahí, con lo que es inmutable que permanece ahí, trascender esa densidad. Y ahora es fundamental que lo hagamos. Cada uno lo va a hacer a su manera y como pueda. Pero lo importante es que vamos a ir dando claves que puedan de alguna forma ayudar. Pero la dirección ahora es trascender lo denso, trascender esa desolación para ir a eso que siempre ha estado ahí, que nos ayuda, que nos permite generar un estado interno más luminoso, más positivo, y podemos coexistir en las dos cosas. No quiere decir que no seamos solidarios, ni muchísimo menos, o que no estemos informados, o que no participemos en cosas de alguna manera. Pero precisamente toda circunstancia externa que tiene tanta fuerza nos obliga a hacer cosas. Por eso en toda dificultad hay una fuerza extra que te ayuda a conquistar una virtud o que te impele a ir hacia algo más. Y esta es la clave que creo que es importante ahora, a mi modo de ver, conversar y hablar sobre ello.
¿Por qué? Pues porque todas esas creencias en las que nos hemos ido sustentando, que estaban más o menos consensuadas, esas creencias que parecían normales, que parecían habituales, se han tambaleado, no están, se están cayendo, se han ido derrumbando. Entonces, ocurre que hay una sensación de descrédito en todo. Si observáis, hay una sensación de descrédito, una sensación de, de falta de creencias. La gente deja de creer. Es una sensación de que se pierden, se han caído, se van desmoronando esos pilares que nos han ido sustentando. Es cierto que necesitamos evolucionar, pero aquí también hay una clave importante y fundamental. Las creencias no pueden tumbarse, las creencias no pueden, bombardearse. Las creencias no pueden quitarse de golpe porque entonces caeríamos al vacío, a un vacío emocional, a un vacío de sustento interno y no es nada bueno que sea así. Por lo tanto, las creencias son necesarias transformarlas. Acordaos, las creencias se transforman, no se quitan, no se destruyen. Tienen una materia que te ayuda a transformar y que esa es la evolución. La evolución es pura transformación de las cosas. Y, por lo tanto, eh, es interesante que uno vaya acoplando las creencias, que vaya transformándolas, sí, pero además que te agarres, que te sustentes en lo que siempre te ha dado sustento a tu manera. Más allá, fijaos, más allá de que eso que tú te sustentes pueda estar construido en base a cosas, a mentiras, a cosas no ciertas. Bien, lo importante no es eso. Lo importante es qué es verdadero en ti. Tú eres verdadero, tú eres verdadera. Y por lo tanto, ¿qué te ayuda a conectar con eso que siempre estuvo ahí y que está de una forma inmutable, que te va a conectar con lo positivo, que te va a conectar con la luz, que te va a conectar con aquello que te pueda generar fuerza, propósito, ilusión? ¿Qué hay más grande que tú? Porque igual, como os decía, igual que hay una polaridad, hay una parte desoladora, que es mucho más grande y que genera impotencia, es decir, con lo que tú no puedes hacer mucho. De igual manera hay otra parte positiva que tampoco tienes que hacer mucho. Siempre hay que hacer una lectura en ambas polaridades en todo lo que ocurre. Y esto es interesante también, que está ahí, dispuesto, como lo queramos llamar, para participar de tu vida, para participar de tu vida. ¿Por qué digo que ahora es importante? Porque esto nos obliga a volvernos estrategas de los momentos que vivimos. Hay que desplegar estrategias de juego e ir a aquello que a ti te hace sentir bien, aquello que te conecta con lo positivo, aquello que te conecta con aquello que es más grande que tú, que no estás solo, que hay algo más que está ahí, para que esa nada no te coma a ti el terreno. Entonces, la pregunta que yo planteo es, ¿qué valores hay en ti que han estado siempre en ti? ¿Cuáles son esos valores que quieres que sigan sustentándote, que te gustan, que te han dado fuerza, que han formado parte de ti siempre, más allá de lo que ocurre alrededor? Porque esa es la clave, esa es la clave.
es la amistad, es el compromiso, puede ser la solidaridad, es el amor, es el compartir, es el escuchar. ¿Qué valores internos? ¿Qué hay validez en ti? Porque eso es inmutable. Esa es la fuerza inmutable que te va a hacer permanecer en ti y continuar hacia adelante. Esta es una gran estrategia a seguir. ¿Y cuáles son esos valores? Y la clave es afianzarlos ahora. Afiánzalo. Promueve eso que siempre han sido constantes en ti, que te parecen que son positivas, que definen lo esencial en ti, que definen lo afable en ti, que definen la fuerza en ti, la perseverancia, el estar ahí. ¿Qué te ayuda a afianzarlo? Sería la siguiente pregunta. ¿Son estos valores, estas cosas que para ti son importantes y que van a permanecer? Que la clave es fomentarlos, la clave es afianzarlos. ¿Y cómo? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué te ayuda a ti a afianzarlo? ¿Te ayuda, por ejemplo, a hacer una reunión con amigos? ¿Te ayuda a afianzarlo escribir? ¿Te ayuda a afianzarlo comprometerte a algo? ¿Te ayuda a meditar? ¿Te ayuda a pasear? ¿Te ayuda a describir en el otro lo que ves positivo? ¿Cómo te gusta a ti ser? ¿Cuál es esa parte de ti que quieres ahora fomentar? Porque ahora es cuando hay que hacernos estas preguntas, precisamente, y crear una fuerza de polaridad opuesta que va creando y afianzando eso que es verdad en nosotros. Fijaos qué importante es esto. ¿Te gusta, qué te gusta hacer? A lo mejor te apetece procurarte un espacio un poco más amable en tu hogar, cualquier cosa. A lo mejor todo eso que pospones, todo eso que posponemos, todo eso que queda pendiente, que quizás ahora sea un buen momento para ponerlo en marcha. ¿Te ayuda a orar? Ora. ¿Te ayuda a bailar, cantar? ¿Te apetece sentarte a solas en un templo? Hazlo. Más allá de que todo lo que esté construido en ese templo esté basado en otras cosas que a lo mejor no son tan verdad. Eso no es lo importante. Lo importante es tu verdad y que tú eres verdadero, verdadera en eso que sientes. Lo que tú sientes sí es verdad. Eso no te lo puede quitar nadie. Entonces, si te apetece sentarte a solas en un templo, hazlo. Más allá de que las consideraciones, lo que ya sabemos sobre lo que está construido las cosas. Que lo importante es hacer aquello que a ti te fomente esa conexión, esa verdad íntima, eso positivo con lo divino, con lo que es más grande que tú, más allá de lo que otros hayan construido. Y en ese a solas afianzas lo que es verdadero en ti. Digan lo que digan, opiniones ajenas, no es lo importante. ¿Qué te nutre? ¿Qué te hace sentir bien? Y creo que ahora es importante trascender. ¿Por qué? Ir a ese espacio
donde trasciendes lo denso, lo que te hace trascender es la propia lucha, el propio vacío, la propia nada, que necesitas en estos momentos, porque a lo mejor dentro de 2 meses estamos hablando de otra cosa, aunque esto creo que siempre nos va a venir bien y creo que son pilares que son importantes siempre, pero quizás dentro de otro poco de tiempo a lo mejor sea necesario abundar en otras cosas, según el contexto y lo que estemos viviendo. Pero ahora es fundamental este aspecto, encontrarte a ti mismo, en esa verdad, en eso que te ha ayudado siempre, despojando eso que te ha ayudado siempre, de lo que ya sabes que no es verdad, pero que la única verdad es tu intención y lo que eso supone para ti. ¿Por qué? Porque observo que hay muchas personas, quizás otras no, y para muchas no nos cuesta, no sea tan difícil, pero para otras es muy difícil quedarse sin pilares, quedarse sin apoyos internos. Entonces, la única verdad es lo que a ti te hace sentir bien, lo que a ti te conecta, lo que a ti te nutre, lo que a ti te genera una predisposición positiva. Creo que esto es importante porque observo, ya sabéis que yo atiendo a muchísima gente continuamente y lo observo. Entonces, ¿qué te ayuda? Hazlo, más allá de lo que otros puedan opinar. Y esto es fundamental. Y fomentar eso que a ti te gusta hacer, que te nutre y que tiene que ver con, te quieres comprometer con algo, quieres hacer una reunión con amigos, quieres escuchar, te apetece, puesto que lo que estamos viviendo nos mueve internamente y ahora va a haber una segunda parte que vamos a hablar de ello, pues a lo mejor te apetece hacer algo que llevamos ahí posponiendo y transformar las creencias en creencias que nos den capacidad para ser nosotros. Creencias comprensivas con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Esto también es muy importante. ¿Qué te gustaría creer? ¿De acuerdo? Hay cosas que ya no se sostienen. Si os dais cuenta, es un sentimiento de que todo se desmorona. Ahí es donde emerge nuestra fuerza interior. Y esta es la clave de los momentos que vivimos. Fijaos qué importante, qué importante. Hay otra parte, una segunda parte, que sí que me gustaría también compartir con vosotros, que, que es una reflexión que yo me he hecho. Y es la siguiente. Ante, ante lo que estás viviendo, ante lo que estamos viviendo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ante los momentos que vivimos? Ante esos conflictos tan fuertes que pueden mover, ¿verdad? Que conmueven y que mueven. ¿Cómo te sientes? Ahora bien, importante, cuando nos hagamos una pregunta que es introspectiva, que habla de ti, que te vas a mirar a ti mismo, a ti misma, es importante hacerlo con una mirada comprensiva. Siempre que abundemos en algo que tiene que ver con introspección, con autoconocimiento, es sumamente importante que lo hagas desde una mirada comprensiva. ¿Por qué? Porque enseguida la autocrítica, y es algo automático que ni siquiera a veces no te vas a dar cuenta, va a suceder. Hay una autocrítica automática, hay una justificación automática. Por eso siempre que te hagas una pregunta
en cómo me siento yo ante algo o cómo yo vivo esto con respecto a, es decir, que hable de ti, como decía eh, el gran Luis Emilio Oliver, decía que eh, la sabiduría no es cómo te sientes, sino cómo comprendes tu sentir. Y pongo esta premisa porque aprovecho para compartir esto que también es importante. La autocrítica se va a colar por donde puede y casi siempre lo hace. Bien, así que importante, bueno, pues antes de darme una respuesta desde la calma, desde esa mirada comprensiva, sea cual sea la respuesta. ¿Por qué? Pues porque todos los acontecimientos que vivimos están hablando de nosotros mismos. Es decir, nos estamos proyectando continuamente en las cosas que suceden alrededor. Y por eso, todo lo que acontece alrededor es una forma de verte también a ti mismo, a ti misma. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? ¿De qué manera esto me puede ayudar a que me dé pistas sobre mí? Y pistas, a mi modo de ver, muy valiosas, muy valiosas. Es decir, que toda circunstancia también nos pueda aportar algo, nos haga mirarnos a nosotros mismos. Por eso, porque todo lo que ocurre alrededor nos estamos proyectando continuamente. Entonces, el cómo sentimos las cosas está hablando de nosotros mismos. Y os voy a poner ejemplos que nos pueden ayudar a darnos respuesta en cómo yo me siento ante lo que ahora acontece en el mundo. Porque habrá distintas formas de abordar estos acontecimientos, distintos sentires, porque todos somos diferentes. Y es muy interesante. Os voy a poner ejemplos que se me han ocurrido, que he ido anotando, para que os hagáis estas preguntas. Esto que yo observo, estos acontecimientos, estas guerras, me generan sufrimiento, me hacen sufrir mucho. Entonces, ¿con qué sufro yo mucho en mi vida? Yo me voy a preguntar, ¿qué hay en mi vida cotidiana que a mí me hace sufrir mucho? Mirada amable, porque la autocrítica es terrible, son nuestras guerras internas. Por eso, eh, siempre aprovecho, ya los que me vais conociendo, y que las circunstancias las aprovecho para aprender, para llevarlo a nuestra vida cotidiana. Y si la respuesta es sí sufro mucho, entonces puede haber una autocrítica. O sea, inmediatamente hay una voz que va a decir, ¿y eso está bien o no está bien? Entonces, esa pregunta no ha lugar. ¿Eh? Vamos a decirle, bueno, déjame tranquilo, déjame en paz, que yo me voy a dar mi respuesta desde una mirada amable, comprensiva, porque todo lo que sentimos, sea lo que sea, tiene un sentido y tiene un porqué. No es que lo sientas porque sí, porque estás transformando, estás armonizando aspectos de tu pasado que has asumido. O sea que no es cualquier cosa. Cómo vivimos las cosas, cómo afrontamos las cosas, tiene que ver con esos pesos que vamos a armonizar. Yo prefiero hablar de la palabra armonizar más que equilibrar, porque para mí la palabra equilibrio me da una sensación de estático, mientras que la armonía es el arte, es un poco como todo vibra, todo está en movimiento, quizás el armonizar es una acción que mueve y que está, por eso es mucho más difícil, porque está en movimiento. Pero todo tiene un movimiento, lo que ocurre es que
que sea lo más armónico posible. Entonces, estamos armonizando. Así que vamos a obtener de todo esto que vivimos respuestas que nos ayuden o fuerza extra para algo en nuestras vidas. Y es perfectamente compatible con ser solidarios o ser compasivos con lo otro que está ocurriendo. ¿Bien? Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿con qué sufro mucho yo en mi vida? ¿Me angustia esto que está sucediendo? ¿Me genera angustia? ¿Qué me angustia a mí en mi vida? ¿Qué me genera angustia a mí en mi vida? ¿O es algo de lo que yo prefiero desconectar? No me apetece. Es un tema que está ahí, pero que no va conmigo, que yo no quiero participar. Entonces la pregunta sería, ¿qué hay en tu vida de lo que tú necesitas desconectar? Todo te está hablando y es muy interesante. A mí me parece una información muy valiosa. Así que vamos a aprovechar todo acontecimiento para transformarnos. Y en esto que te hace que tú necesitas desconectar, te genera culpa el hecho de que tú quieras desconectar, porque normalmente las personas que quieren desconectar de cosas, de acontecimientos, que es una opción más, eh, a veces justifican cosas, pero es porque en el fondo se puedan sentir culpables. Entonces, ¿de qué necesitas desconectar en tu vida? ¿Te sentirías culpable si desconectaras de eso en tu vida? Posiblemente sí. Por eso no desconectas. Ante estas cosas, estos acontecimientos que vivimos, que a veces pueden ser fuertes, ¿llamo a alguien para compartirlo? ¿Llamo a un amigo? ¿Llamo a alguien? No la pareja con la que compartes ya normalmente, sino a una llamada que es especial o me detengo en comentar ese tema. La pregunta sería, ante temas importantes para ti, ¿llamas a alguien para compartirlo? ¿Te das tu espacio para compartir qué te pasa? ¿No? Quizás la guerra tenga una temática muy importante que te invite a hablar de eso con alguien. ¿Hablas de ti, de tu vida? ¿Compartes lo que te frustra? ¿Compartes lo que te hace sentir mal? ¿Llamas a alguien para compartirlo? ¿Te parece lo suficientemente importante lo que te ocurre para darte a veces un espacio y quererlo compartir? ¿O lo vivo en silencio normalmente? Esta pregunta es bella, es bonita, es bonita. O también estos acontecimientos que vivimos nos mueven a luchar, nos impelen a hacer algo. Me genera una fuerza o quizás una rabia, no lo sé, algo que, que te mueve a luchar contra eso, lo que te parece a lo mejor injusto, lo que te parece que, que no ha lugar, lo que no tiene nombre, lo que para ti es, te mueve a luchar. Entonces, ¿hay algo en tu vida con lo que puedas luchar? ¿Hay algo en tu vida que te invite a luchar por o para algo? Utilizando esa fuerza, porque es una fuerza. Puedes aprovechar, por tanto, esta fuerza, esto que te mueve lo que está sucediendo, para hacer algo con ello en tu vida cotidiana. También puede ser
que conectes con el tema, que sea un tema que esté en tu vida, pero que te sature, que te canse. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué te satura en tu vida? ¿Tienes tendencia a saturarte o te cansa? ¿Qué te cansa en tu vida? ¿De qué estás cansado? ¿De qué estás saturado, saturada? Porque todo te está reflejando una parte que tú puedes aprender de ella. También te puede mover a agradecer, a decir, uff, gracias por cómo vivo, gracias donde vivo, porque yo aquí aparentemente no estoy viviendo esto y gracias, gracias por no participar de esos acontecimientos, te puede mover a una gratitud. Entonces, ¿agradeces a menudo en tu vida? Tienen que suceder cosas muy, muy gordas para que agradezcas. Entonces, lo que te mueva a hacer los acontecimientos, los momentos que vivimos, hacia eso externo, es muy interesante que lo uses, que lo utilices para preguntarte sobre ti, sobre tu vida cotidiana y siempre con una mirada amable, porque la autocrítica, ese juicio implacable que está en nosotros y que está desde tiempos inmemoriales, son nuestras guerras internas, donde yo no puedo ser yo, donde habitan esos pesos que yo he heredado y que me he comprometido a transformar, son nuestras guerras internas, son nuestras luces, nuestras sombras. Pero también estos acontecimientos nos ayudan a valorar aquello que es verdadero en nosotros. La amistad, la familia, para algunos, no siempre va a ser lo mismo en todos. Y no pasa nada si hay aspectos que no forman parte de tu vida o que no tengan tanta relevancia en tu vida. No importa. Yo nombro distintos aspectos. Con algunos te puedes ver más identificado o identificada que con otros. Bien. Pero lo importante es que vayas a eso que es verdad en ti. Y que ha estado siempre. Que ha estado siempre. También hay algo importante que es conectar con la inocencia. No con la inocencia que, que habla de ignorancia, no con esa parte que parece que es más frágil o que no tiene conocimiento. No. Estamos hablando de esa capacidad de creer en lo que no se ve, en lo sutil, y en la capacidad de soñar. Esto lo voy a repetir a menudo porque yo creo que a base de repetirlo, entonces nos va conectando cada vez más. Y en esos pilares, aunque sea uno, aunque sea uno, volvemos a reconstruir y a dar forma a nuevas creencias que nos den capacidad para transformarnos, que nos den capacidad para la alegría, que nos den, que sean inclusivas, que sean universales y que las vamos a ir afianzando. Porque sin duda, estos momentos que vivimos nos obligan a hacer cosas. Así que yo, si puedo aportar algo, es que no pospongamos
aquello que te apetece, aquello que te motiva y ahora más que nunca aquello que te hace conectar con eso que es inmutable y con eso que es verdadero. ¿Por qué? Pues porque quizás los demás hablen de mentiras, que es cierto. em, Ese descreimiento que hay generalizado de cosas, pero también de las personas, incluso de un mundo de conciencia. O sea, hay como un descreimiento de cosas generalizadas. Por eso es importante que demos sustento interno en eso que para ti es importante, que son esos valores, en la sinceridad, en la buena intención, en el decir lo siento, me he equivocado, que son nuestros, que no forman parte, que no son algo que nos hayan regalado ni siquiera, ni las religiones, ni instituciones. Eso es tuyo, eso es verdadero, eso está en ti. Por eso es importante que en algún momento vuelvas a esa inocencia con tu sabiduría que te hace creer en lo que no se ve y conectar desde ahí, también desde la alegría, también desde la fuerza, desde el compromiso, desde la firmeza, desde la perseverancia. Importante también que hablemos a los demás de los valores que vemos en ellos. Vamos a fomentar entre nosotros eso que vemos en los demás, que son su esencia, su chispa, su verdad, lo que es verdadero, más allá de esas sombras que también tenemos y con las que tenemos que convivir. Porque necesitamos reconocerlo. Entonces, si empezamos quizás por dárselo a otros, por reconocer en otros esas virtudes, ese agradecimiento, esto nos obliga a sacar esa parte de nosotros que es más auténtica, que es la auténtica, la de verdad. Y bueno, me emociona, me genera internamente esto que estoy hoy comentando, me mueve, me conmueve internamente. Y dejar ese pozo, esa chispa que nos mueva a todos a ser lo que verdaderamente somos. Y si un día no podemos, y si un día es imposible, no pasa nada. Seguimos adelante. Por las noches, si puedes acostarte en la medida que puedas en paz, en la medida que puedas satisfecha, satisfecho, es importante. Importante que rescatemos también a solas esas conversaciones. Si quieres llamarlo con la conciencia, quieres llamarlo con Dios, quieres llamarlo con la esencia, quieres llamarlo con el universo, como lo quieras llamar, rescatemos esas conversaciones íntimas, a solas, con eso. Vamos a hablar, vamos a hablarle. Yo lo denomino siempre neutro. Vamos a hablar a esto, a eso. Vamos a comunicarnos cuáles son nuestras inquietudes, qué necesitamos. Porque al hablarle, al hablar, ya te estás conectando. Y hay una conexión. Ahora la dirección, o sea, una es hacia adelante y otra es hacia arriba, trascendiendo
toda la densidad en la medida que podamos. Y si no, pues ahí cabe la llamada al amigo para compartir nuestro sentir y nuestras necesidades. Así que, ¿cómo me siento, cómo te sientes ante lo que vivimos? Importante. Porque en estos momentos que hay mucha desolación, que hay mucha sombra, que hay mucha consternación, creo que es muy bonito preguntarnos, muy necesario por otra parte preguntarnos, ¿de qué me quiero yo liberar en mi vida? ¿De qué necesito yo liberarme? Que las guerras, evidentemente, coartan la libertad. Entonces, ¿de qué me quiero yo liberar? ¿De qué te quieres liberar en tu vida? ¿Qué necesita ya tu vida para liberarte? Y enfócate ahí. Enfócate es también un momento para, sí, saber lo que ocurre, estar informados o ser solidarios en cosas, por supuesto, pero también es un momento de abstracción. Es un momento que invita a esa abstracción, a ese mundo tuyo interno, o ese compartir agradable, amable con amigos, con seres queridos. O viajar, la naturaleza, ¿no? Donde hay paz, donde tú encuentres esa paz. Por eso he aprovechado para hablar de la sabiduría como el arte, porque es un arte que no es fácil de aprender a comprenderte en tu sentir, sea el que sea y sean las circunstancias que sean las que estés viviendo de forma personal. Y saber que nuestra actitud ante las cosas está hablando de que eso externo está en tu vida. En la medida que tú lo sientas, si lo sientes en mayor o menor intensidad y cómo lo sientes, es algo que está hablando de ti, de cosas que suceden en tu vida cotidiana y también de cómo eres, de cómo somos ante las cosas. Así que recogemos estos momentos que quizás a mí me mueve mucho también hablar de, de hablarle a lo divino, de orar, si lo quieres decir así, también cada uno a su manera, de hablar a solas, de ese momento donde la soledad es un momento de conexión, no es un momento de vacío, de sincerarnos con nuestro sentir, de ser auténticos en lo que sentimos, y no importa lo que sea, desde esa comprensión, yo me siento así, me siento así, y es lo que ocurre ahora en mi vida. E insisto, acuérdate de que son pesos, cargas históricas en el ser humano y por lo tanto en tu histórico familiar, que no es tan fácil, pero que sin duda hay que apelar a esas virtudes que hay en ti, atreverte a reconocerlas, que son tus valores, lo que tú valoras en los demás, es lo que tú aportas a otros, si ya está en ti. Si, al no poderte reconocer tú mismo en esa parte que está ocupando los pesos del alma, entonces lo valoras en otros. Pero eso que valoras, gran parte está en ti. Y en eso que tú estás dando continuamente a los demás, es donde están tus virtudes, está lo que tú necesitas. Es decir, lo que tú das a otros está hablando de tus virtudes y está hablando también de qué necesitas darte a ti mismo.
Por eso es muy interesante que nos pudiésemos poner el propósito de mm, reconocer en el otro sus virtudes, reconocer en el otro de una forma amable, es como una intención de, reconozco en ti esto. Pues mira, veo que, que hay en ti estos aspectos que valoro, que me gustan. ¿Qué te gusta del otro? Eso es muy importante, que valoremos a los demás, que es una forma también de valorarnos, de permitirnos expresar nuestra verdad, porque esa es tu verdad, eso es lo que hay en el fondo de ti. El resto son historias que nos hacen, desconectan de nuestro centro. Hablábamos de la fuerza que tiene precisamente la fuerza centrífuga, que te hace estar ahí sumergido en algo continuamente, ¿no? Que devora. Entonces, bueno, también te obliga a ir al centro. O sea que todo tiene un sentido y todo nos puede ayudar. Ahora voy a hacer un inciso, voy a hacer una pausa para ver qué preguntas os ha suscitado esto. Sí, comentaba un compañero lo importante, ¿no? De decir a otros bueno, pues sus virtudes, sus talentos, lo que veamos. Y de hecho, generar este tipo de atmósfera es que como ahora todo vibra muy rápido y todo se genera mucho más rápido, o sea, se dan sinergias muy interesantes. Así que es una buena práctica, ¿no? Quizás porque uno, comentaba este compañero, que uno se ha acostumbrado a lo que es y no se percibe a sí mismo, no se da cuenta de sus valores. Pero también hay un sentido y es que donde te han reconocido de niño, donde sí te han dado reconocimiento, es donde tú crees que tienes esa virtud. O sea, es a lo que te agarras, te haces un poco esclavo de ese reconocimiento que te dieron. Entonces los otros ya no tienen tanta importancia. O sea, si te han reconocido que eres bueno, niño bueno, entonces para ti lo importante es ser bueno, porque tú crees que ahí es donde tú vas a obtener el reconocimiento. Entonces, donde te han reconocido es de lo que tú has asumido como una buena muleta eh, que te va a dar un reconocimiento externo. Entonces, el resto de las cosas pueden pasar a un segundo plano. Y luego también porque no nos vemos a nosotros mismos, porque no nos vemos. Esa es otra de las claves. Voy a leer aquí una pregunta del chat que dice Nuria, entonces lo que tú das a los demás habla de tus carencias o necesidades. Lo que tú das a los demás habla de tus virtudes. Habla de lo que tú aún no has asumido de ti, no has podido ver de tu esencia, pero que sí das a otros. Normalmente, a veces es de lo que carecemos, pero carecemos de ello porque no nos lo han dado, que quien nos nutre es la madre y el padre. Entonces son carencias, son vacíos emocionales, carencias afectivas. Pero lo que tú das a los demás está hablando de las virtudes de tu esencia, sin duda. Aunque tú carezcas de ella como humana en tu sentimiento interno. ¿Más preguntas? Bueno, también preguntan, es una pregunta muy interesante, si ante lo nuevo, es decir, una vez que vas transformando esos pesos, lógicamente hay un momento en el que te vas, te vas a ver delante de algo que nunca nadie ha vivido, ante lo nuevo. Y eso, entonces, comentaba la persona que echó la pregunta si puede generar parálisis. Claro que lo puede generar. ¿Por qué?
em, porque es un territorio inexplorado en tu histórico. Entonces, de alguna manera, todas las creencias son muletas que nos han dado sustento y que nos han ayudado a llegar hasta aquí, hasta donde estamos en el día de hoy. Por lo tanto, transformarlas, acuérdate, esta persona, esta compañera que ha hecho esta pregunta, que lleva un tiempo, ¿eh? Es precisamente los periodos de transformación generan, a nivel interno y a nivel social, generan estas parálisis, porque estás transformando lo viejo en lo nuevo, y lo nuevo es algo inexplorado, donde no te puedes apoyar, porque aún no lo has recorrido. Entonces, es lógico, sí, sí, que sucedan todas estas cosas, y te das el tiempo que tú necesites para que tú transformes lo viejo en lo nuevo y puedas transformar la creencia en algo que a ti te capacita para recorrer eso nuevo y el tiempo que tú necesites. También son momentos que podemos llamar de parálisis o de más de inmovilidad. Son muy buenos para otras cosas, para reflexión, para, para un montón de cosas que se te pueden ocurrir, es decir, sin exigirnos, el caminar sin eso, que es el soporte interno. Bueno, de momento vamos a concluir hoy aquí, ya por el tiempo. De todas formas, si tenéis alguna pregunta más, yo os la contesto encantadísima. Si a lo largo de estos días os sugiere o pues esta charla os invita a algún tipo de reflexión o de pregunta, pues estaré siempre para contestarla encantada. Nada, simplemente concluir con la pregunta de nuevo de qué hay en tu vida que te gustaría liberar. Y acuérdate de fomentar, de contarle a los otros qué ves de positivo en ellos, qué te gusta de ellos, qué cualidades ves, qué virtudes ves. Y vamos a fomentar esta atmósfera que creo que también es muy necesaria, de compartir, de conmovernos, de aunarnos. Pues un abrazo grande del alma y gracias por estar ahí a todos. Un besito.